españoles en el mundo. Welcome to Egypt. Hoy les invitamos a dar un paseo por una de las civilizaciones más ancestrales del mundo. Hoy aterrizamos en Egipto. Soy Mamen, tengo 40 años, soy de Getafe. Mi marido es el seleccionador de balonmano de Egipto y eso es lo que nos trajo aquí al Cairo y bueno, la verdad es que estamos encantados. Hemos llegado a las pirámides de Giza y esta que tenemos aquí es la pirámide de Keops. Impresionante, menudo espectáculo. Se me sigue poniendo la carne de gallina. No sé, llegas aquí, te pones aquí debajo de esto y dices, ostras, pensar que lleva de pie pues más de 4.000 años, que mide 140 metros de altura, que para dar la vuelta tienes que andar 1 kilómetro. A mí me impresiona y que sobre todo lo hicieran como una tumba. Las pirámides se construían sin entrada para que no fueran saqueadas. Desde aquí veis lo majestuosa que es y lo chiquititas que somos nosotras. Hello, welcome to Egypt. 2 y... Venga, chicas. Mamá, no te sueltes. Yo te agarro, cariño. Ya no baja. Ya bajo. ¡Ay! ¡Lo hemos conseguido, Sasu! Menos mal. Hemos llegado a la esfinge, a la gran esfinge, es la esfinge de Kefrem. El cuerpo de león significa fortaleza y la cabeza inteligencia. En principio se hizo como una estatua de guardián de la tumba de Kefrem. Bienvenidos a Imbaba. Esta es la locura de un barrio del Cairo. Es un caos absoluto. Es uno de los sitios más típicos del Cairo, que es el barrio de nuestro amigo Ali Karika. Hola. Hola, bienvenido a Egipto. ¿Así? ¿Todo el rato? Os voy a hacer una molojaya que os vais a chupar los dedos. El plato típico de Egipto. ¿Qué es esto, mamen? Es un guiso de cordero, patata y una verdura que El verdura se llama de egipcio, se llama bamia. va llamando a la gente que les van dando mesa para sentarse a comer. Están bien rodeada. Sí, estoy súper bien rodeada todos los días. Y más si saco un paquete de jamón y abro una botella de vino en casa. Entonces ya sí que me salen los amigos. ¿Es un buen lugar para quedarte aquí a vivir con tus hijas? Unos cuantos años, bien, pero para quedarme a vivir me vuelvo a España. Un besazo enorme para todos. ¿Por qué brindamos? ¡Por España! Cuídate mucho. Muchísimas gracias por venir. familia. Un beso. Adiós. Soy Alba, tengo 25 años y soy de Tarragona. Me ofrecieron la oportunidad de venirme un año para ayudar aquí a todo el desarrollo del liderazgo en jóvenes. También me quedé por mi pareja, él es egipcio y vive aquí. Conmigo vais a ver la vida desde dentro de Cairo, la vida árabe y la vida egipcia. Antes de entrar a las mezquitas, vienen aquí a esta cúpula central y se lavan pues, las manos, los pies y un poco el cuerpo para poder entrar a rezar luego. Las cúpulas que tiene y las 4 columnas que las sustentan. Todas las mezquitas tienen estas 4 columnas y son las 4 columnas por las 4 principales ramas de la religión musulmana. Estamos al sur de Cairo. Aquí viven los padres de mi pareja. Hello, baby. Hello, Yaya. Hello, nice to meet you. Welcome home. Alba, aquí en Egipto se puede besar a la pareja, ¿sí? Besar en los labios es una cosa que no está aceptada, entonces no se puede hacer en público. Incluso abrazar muchas veces o dar un beso en la mejilla es algo considerado un poco, pues, lo que ellos dicen haram, que es no permitido. ¡Wow! ¡Qué rico! Buenísimo, vaya. Una sambusa, que es como una especie de harina y dentro tiene queso, calabacines rellenos de carne con patata. Son como unas hojas rellenas de arroz. Do you like it? Okay. Delicioso. Muy rico. Os he traído al Museo Egipcio de Cairo. He quedado aquí con una amiga, se llama Miriam Seco y es egiptóloga. Colección de Tutankamón, tenemos 4 cajas, cada una iba dentro de la otra y en el interior el sarcófago y la momia de Tutankamón. Más de 5.000 piezas formaban parte de ese ajuar funerario. Nos falta ver la joya de la corona, ¿dónde está? Bueno, aquí en la sala principal es donde tenemos la famosa máscara de Tutankamón.
una perfección artística increíble, ¿no? Estamos en Han el Jalili, es el principal mercado que hay en Egipto. Se puede encontrar de todo, desde especies, desde souvenirs, bueno, de todo, perfumes. Lo pones pues con la menta dentro, te lo sirves. Se dice Belhana Weshefa. Belhana Weshefa. Así se dice, Belhana Weshefa. Es la zona que está al lado del río. Normalmente se cogen barcas de alrededor unos 80-90 personas. People normally go and dance on like it's part of our culture. Hey guys! Hola! Chicos, disfrutad de la noche. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Cuidaros. Adiós. Soy Gabri, Jibril, así me llaman aquí. Mi tía me contrató para construir una casa, diseñador, contratista, el jefe de obra. Aquí se concentra en esta parte una gran cantidad de piedras, como un museo al aire libre, que hoy os voy a enseñar. Estamos viendo es la antigua capital del Imperio Nuevo Egipcio, que es la parte más importante de la historia de Egipto. Los egipcios pensaban que como el sol salía por ese lado, debía tener una connotación más de vida y tal, y como se ponía el ocaso por el otro lado, lo asociaban a la muerte. Entonces todas las tumbas de todo Egipto están en este lado del Nilo, porque el Nilo cruza Egipto de norte a sur. Ese de ahí es el templo de Hatshepsut, de la reina faraona Hatshepsut. Está metido en la roca. El Nilo es el que da vida a todo esto. Una vez al año sube el nivel del agua, trae toda la tierra fértil del sur, desde el lago Victoria y desde las fuentes del Nilo, y la convierte en una tierra muy, muy fértil. Estamos en el Valle de los Reyes, que es el cementerio de los antiguos faraones del Imperio Nuevo. Cuando saquearon la tumba de encima, tiraron todos los escombros a la tumba de Tutankamón. Entonces se quedó como olvidado. Nadie lo descubrió hasta hace 100 años. Howard Carter abrieron la tumba. El patrocinador, que era Lord Carnarvon, le dice ¿qué ves? Y entonces él con la antorcha viendo por una mirilla dice veo cosas maravillosas, todo resplandeciente de oro, claro. La tumba de Tutankamón, que era un faraón muy pequeño y muy menor, muy poco importante, todos los tesoros que se han encontrado, pues te vas a la de Ramsés II, ¿cómo debía ser aquello, no? Esto era escritura sagrada, esto lo ponían para los dioses, claro, esto no, nadie lo veía, esto lo tapaban, y lo único que lo iban a ver eran pues Osiris y compañía. Cada uno de los dibujitos es un ideograma, pero a la vez también es un sonido. Vemos que su cara está de perfil, pero su ojo está de frente, porque el ojo es más fácil entenderlo cuando lo ves de frente, para que se entendiera lo mejor posible, porque de eso se trataba, que los dioses comprendieran el mensaje. Salamu alaikum. Gabrielillo, ¿qué tal estás? Bien, aquí estamos. Preséntanos, Gabri. Ella es mi tía Carmen. Hubo un terremoto, salieron cantidad de grietas. A través de la grieta se metía el viento y hacía un sonido que a la gente le daba muchísimo miedo porque creía que era pues, el dios o yo no sé qué. ¿En Tacuáis? Hassan es un niño que yo le conocí cuando tenía 5 años en el centro de rehabilitación. I have 20, 30 years. She every time she support to me, and then I want to say thank you for Carmen. Esta es la casa que tú te estás construyendo. Esta es la casa de mis sueños. ¡De San Finis! Gabri, estás metido en faena, ¿eh? Que vaya muy bien esta casita, chicos, y que la disfrutéis muy pronto. Muchísimas gracias por venir y por hacernos pasar un día tan agradable, de verdad. Ha sido un placer. Gracias. Cuidaros mucho, familia. Venga. Adiós. Adiós. Masalama. Soy Patricia, soy de Sevilla, trabajo para un tour operador especializado en Egipto y llevo 4 años a caballo entre Egipto y España. Os voy a enseñar un poquito de este maravilloso país. Estamos en la corniche de Luxor. Aquí tenemos el Nilo, al otro lado el Valle de los Reyes y a este lado Karnak, el complejo de templos más grande del mundo. Esto es un templo dentro de otro templo. Es un templo que hizo Ramsés III, un gran conquistador, y además hizo grandes construcciones. Le importaba mucho quedar para la posteridad. ¿Todos los templos tienen esta disposición? Sí, la estructura siempre es la misma. Siempre tienes un patio de entrada que es descubierto, luego tienes la hipóstila, que sería
una zona cubierta de columnas y luego ya el Sancta Sanctorum, que solamente podía entrar el faraón y el gran sacerdote. Patricia, qué barbaridad. Esta sala hipóstila es de las cosas más impresionantes que tiene el templo y que tiene Egipto. Son 134 columnas, 21 metros más o menos de altura. Todas estas columnas estaban pintadas. Hay algunas de las policromías arriba que se conservan un poco y nos podemos hacer un poco la idea de cómo podía ser. Aquí podemos ver dos obeliscos. Los dos son de granito. El de Hatshepsut está mucho mejor conservado. Su hijastro quería borrarla totalmente de la historia, pero el obelisco era una cosa sagrada, era dedicada al dios Amón y no se podía tocar, no podía destruirlo ni podía picarlo. Entonces lo que hizo fue taparlo con piedras. Con eso lo que consiguió es que quedase mejor conservado hasta nuestros días. Intentó borrar todo rastro de su madrastra. Picó directamente su imagen para que no se vea. La borró de todas partes. Este es el escarabajo de la suerte. Hay que dar por lo menos 3 vueltas para llevarte energía positiva. Yo me quiero llevar un poquito de buena suerte de aquí de Luxor. Claro que sí. Venga, voy a dar las vueltas. Las falucas son estos barquitos de vela que son los típicos de aquí en el Nilo. Son 6.600 kilómetros, atraviesa 12 países de África. El último ya sería Egipto. Es fuente de riqueza para la agricultura, transporte y ahora turismo. Nos ha caído casi la noche y así podemos disfrutar del templo de Luxor iluminado. La entrada con los 2 obeliscos, bueno, con uno porque el otro es el que está en Francia, en París, en la Plaza de la Concordia. Estas estatuas son de Ramsés. Normalmente las esposas no eran importantes ni se representaban, pero en el caso de Ramsés quería mucho a su mujer, a Nefertari, y si lo veis está en chiquitito en el lado. Las barbas, las que son rectas, siempre son de faraones vivos, y si son curvas es que ya estaban muertos cuando se hizo la imagen o la escultura. Chicos, disfrutad de ese tecito. Muchas gracias. Adiós. Mi nombre es Manuela Caballero, soy bailarina de danza oriental. Me vine a Egipto a seguir perfeccionando mi carrera como artista. Trabajo en hoteles de lujo en toda la zona del Mar Rojo. Estamos en una de las mezquitas principales de Hurghada. La mezquita está ubicada siempre en dirección hacia la Meca. En esta zona solamente está permitido que vengan a rezar hombres. La zona de las mujeres está ahí arriba. Estamos dentro del mercado de pescados, está justo al lado del mar. Hay algunos que son muy similares al que tenemos en España y hay otras especies muy diferentes, con muchos colores. Aquellos que vemos azules se llaman harit. Estamos aquí en una de las playas de Hurghada. Vaya agua tan turquesa. Sí, el mar es muy bonito y no está muy profundo y el color es increíble. Si vienes a Hurghada tienes que venir a ver el mar y a ver el fondo marino. Este barco que es como una especie de submarino, pececitos de colores, parecen como peces discos, así planitos. Es una experiencia ver esto tan cerca sin estar en el agua. Se pone como la bandeja encima de la cabeza y bailas con ella. Sí, como la bandeja, ese equilibrio también. Que los veo pronto, que es siempre conmigo. Que te cuides mucho. Gracias, muchas gracias por venir.